Bien, en este video tutorial te voy a explicar la corriente alterna trifásica, los parámetros que intervienen y que tienes que conocer, tensiones, corrientes, tipo de cargas que vamos a conectar en estrella, en triángulo, etc. Y necesitas saber esto porque en electrónica potencia la corriente que se utiliza es el sistema trifásico, ¿vale? Así que no te lo puedes perder porque es básico para seguir aprendiendo temas de electrónica. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, para empezar te darás cuenta que las redes de transporte utilizan tres líneas, tres cables. Esto es así porque en generación, en las centrales eléctricas, las máquinas que se utilizan son los alternadores trifásicos y por lo tanto suministran una corriente alterna trifásica. Estas tres líneas de potencia, estas tres líneas que verás repartidas por ahí por el país, antiguamente se solían denominar por las letras R, S y T. También las vemos como L1, L2 y L3. ¿Vale? Bien, también veréis un cuarto conductor, pero es el conductor que se distribuye también de protección, ¿vale? Y dentro de ese conductor, que suele ser hueco, hacemos pasar una fibra óptica para distribuir la señal de internet, las telecomunicaciones. Bien, entonces, esas líneas de distribución son de alta tensión, ¿vale? Conseguimos así elevar la tensión y reducimos la intensidad. Tenemos que transportar una potencia y eso lo hacemos a alta tensión y baja intensidad para disminuir las pérdidas en las líneas de transporte. Y luego lo que nos encontramos son diferentes centros de transformación que suelen considerarse como transformadores para ir reduciendo esa tensión. Y el último transformador que vamos a dibujar aquí es el que ya nos va a proporcionar la tensión de 400 voltios aquí en España, trifásicos, y que es un transformador trifásico. Fíjate y recuerda que en un transformador monofásico tenemos dos devanados, el primario y el secundario, con dos hilos, tanto el primario como el secundario. Aquí vamos a tener tres devanados. Aquí vamos a tener un devanado, otro devanado y otro devanado, ¿vale? Voy a conectarlos en estrella. Este sería el devanado de alta tensión, o podemos también considerarlo como devanado primario, y después tendríamos aquí otro devanado, otro arrollamiento, que podemos considerar también en estrella porque es el que más se utiliza. ¿Y por qué es el que más se utiliza? Bien, porque vamos a tener también una cuarta línea más. Es decir, aquí vamos a tener la línea R, la S, la T y aquí la línea del neutro, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tener en este devanado va a ser una tensión, aquí otra tensión y otra tensión. Bien, o sea que estas cuatro líneas es un sistema trifásico a cuatro líneas, tres fases y el neutro. Si medimos con un voltímetro entre la línea R y el neutro, aquí en España mediríamos 230 voltios. Entre la línea S y el neutro, también 230, y entre la T y la N, también 230. Bien. En cambio, si medimos entre la línea R y la S, mediríamos 400 voltios, y veremos después por qué. Entre la S y la T, también 400, y entre la T y la R, mediríamos también otros 400 voltios. Bien, estas líneas, estos voltajes que tenemos en los devanados los llamamos tensión de fase. Tensión de fase. Tensión entre la fase, fíjate, entre R y N. La tensión que tengo aquí es la tensión entre R y N. Aquí entre S y N. Y aquí entre T y N. Bien, esas tensiones son iguales porque hemos dicho que son 230 voltios, pero están desfasadas. Si las representamos
en un eje y pintamos la fase R, fíjate que dividido esto en tres partes, 60, 60, 60, 180, divido esto en tres partes, divido esto en tres partes, ¿vale? Y ahora, esta sería la fase R. La fase R empezó aquí, con ángulo 0. Bien, la fase S empezaría 120 grados después, retrasada. La fase R, vamos a dibujarlo con otro color. Ahí, ahí. Fíjate, 1, 2, 3. Para dibujarlo bien, a la mitad sería el valor máximo. O sea que ahí, sí, ahí, a la mitad sería el valor máximo. Ahí, más o menos, ¿vale? Y por último, la fase, esta sería la fase S, y luego dibujaríamos 120 retrasado respecto a S, dibujaríamos la fase T. Fíjate, aquí el máximo. Aquí el máximo. Aquí el máximo. Si está bien dibujado, mira, donde coinciden aquí, esto tiene que ser el máximo de la otra señal. Donde coinciden aquí, aquí tiene que ser el máximo. Donde se cortan aquí, el máximo. ¿Vale? Lo mismo aquí, el máximo ahí, el máximo ahí, el máximo y el máximo. Bien, y así queda súper chulo dibujado, ¿vale? Es mucho más cómodo, en vez de dibujar las ondas así, dibujarlas en un diagrama fasorial, ¿vale? Que ya habíamos visto al principio del curso que estas ondas también se pueden dibujar en un diagrama fasorial. Este sería el 0, 90, 180 y 270, ¿vale? Y entonces dibujaríamos la fase R, la tensión VR, la dibujaríamos así, ¿vale? Este punto sería R y este punto sería el neutro. La fase S la dibujaríamos retrasada 120 grados. Esto, como está girando así, cuando te expliqué la monofásica, eso está girando así, son vectores giratorios y se llaman fasores, pues retrasado sería aquí, ¿no? 120 grados. Para dibujarlo bien, partimos este cuarto en tres partes, Partimos esto en tres partes, Entonces son quesitos de 30 grados, 30, 30, 30, hacen 90, ¿vale? Y entonces, para dibujarlo, tendríamos ahí, este sería S, y esto sería N, que te había dicho antes, este sería el punto del neutro, y la otra estaría ahí, ¿vale? Aquí tendríamos el punto T, S, R. Esta secuencia, digámoslo así, de fases, primero la tensión R, después la S, después la T, es lo que se llama secuencia directa, ¿vale? Secuencia directa. R, S, T, y empezamos. R, S, T, R, S, T, ¿vale? Porque también hay una secuencia inversa, pero bueno, normalmente trabajamos con secuencia directa, de fases. Bien, ¿qué tensión vamos a tener entre R y S? ¿Qué tensión vamos a tener aquí entre R y S? Y la represento así con esta flecha, R menos S. Bien, evidentemente, la tensión VRS, si aplicamos aquí la ley de tensiones de Kirchhoff, recuerda, ley de tensiones de Kirchhoff, sumatorio de tensiones en un camino cerrado siempre es igual a 0. Entonces, salgo de este punto y me encuentro la flecha VRS, ¿vale? Luego, menos VRN, y luego más
VSN. Ya llego al punto de partida, despejo de aquí VRS y tengo que es VRN menos VSN. Es decir, tengo que restar esto menos esto, ¿vale? Tengo que restar esto menos esto. Pues fíjate, que es lo mismo que sumar, ¿eh? Que es lo mismo que sumar, esto menos VSN. ¿Dónde tengo menos VSN? La tengo aquí. ¿Vale? La tengo aquí. Entonces, si sumo esto y esto, cojo este vector, lo traslado al final, el principio al final, y tendríamos este de aquí, ¿sí? Esta sería la suma, y la resultante sería este valor. Y esa tensión es RS. ¿Vale? La ST, la tensión entre la fase S y la T, lo mismo sería Sn menos Tn. ¿Vale? Y resultaría, si hicieses lo mismo, resultaría 120 grados retrasada respecto a RS. Y quedaría ahí la ST, RS, ST y TR, que sería ahí. TR. Es muy fácil de recordar, ¿eh? Porque seguimos la secuencia RS, ST, TR, que es Tn menos Rn. Vale. Y siempre, fíjate, siempre la tensión RS y la tensión R de fase siempre van a ir desfasadas 30 grados. Y siempre, en secuencia directa, siempre va a ir adelantada la tensión RS, que recibe el nombre de tensión de línea o tensión compuesta. ¿Vale? Esta recibe el nombre de tensión de línea o tensión compuesta. Lo mismo que esta y lo mismo que esta. ¿Vale? TR. Esas serían las tres tensiones. Entonces, la tensión ST va adelantada a 30 grados respecto a VS. VS o VSN. La N no se suele decir porque referenciamos los potenciales respecto al neutro. ¿Vale? Entonces, tomamos el neutro como referencia y decimos, desde aquí hasta aquí tenemos 230 voltios. Es lo mismo que altura, recuerda. Lo mismo aquí, pero de aquí a aquí tenemos 400 voltios. Este punto más alto que este. Aquí lo mismo, 400 voltios. Este punto más alto que este. Evidentemente, las polaridades en corriente alterna van cambiando. Bien, ¿y por qué 400 voltios? ¿Y por qué 400 voltios la tensión compuesta o tensión de línea, que es mayor? Pues muy fácil. Mira, si lo haces, si operas esto, VRN son 230 argumento 0, vamos a trabajarlo así, menos la otra SN son 230 menos 120. ¿Vale? Si operamos eso con una calculadora que pueda operar directamente números complejos en forma polar, como ya te expliqué en una clase que son esos de los números complejos y demás, tendríamos saldría aproximadamente 400 voltios argumento 30, que sería esta tensión. ¿Vale? Entonces, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo que la tensión de línea, son 400 voltios. Si divido 400 entre 230, obtengo 1,73, es decir, raíz de 3. O sea que lo que estoy viendo es que la relación que hay entre la tensión de línea y la tensión de fase es que la tensión de línea es raíz de 3 veces mayor que la tensión de fase. ¿Vale? En un sistema trifásico siempre va a ser así.
las tensiones que midamos entre las líneas, entre las fases, siempre van a ser raíz de 3 veces mayor que la que medimos entre una fase y el neutro. Bien, esas 3 tensiones estarán desfasadas en el tiempo 120 grados entre sí, siguiendo esta secuencia, la secuencia directa, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo conectar cargas en un sistema trifásico. Hay 3 formas de conectar las cargas: en estrella, en triángulo y otra conexión que se utiliza bien poco, en zigzag, ¿vale? No, yo me voy a quedar con estrella y con triángulo, ¿vale? Entonces, vamos a borrar por aquí. Si yo quiero conectar una carga en estrella, pues voy a tomar 3 impedancias, 3 cargas, ¿vale? Cada impedancia la lleva una fase y el otro extremo de las impedancias las uno, ¿vale? Entonces, estas impedancias vamos a suponer que son iguales, ¿vale? Z1, 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 ¿eh? Son impedancias, ¿vale? Tienen su parte resistiva y su parte compleja, ¿eh? Por ejemplo, bobinas, ¿vale? Hay una parte resistiva y una parte inductiva. Bien, que puede representar un motor conectado en estrella. Bien, entonces, en este punto, el punto central, voy a llamarlo N'. ¿Qué tensión mediríamos entre N', entre este punto y el neutro? ¿Qué tensión mediríamos? Pues bien, como estas 3 impedancias son iguales, decimos que la carga está equilibrada. Entonces, evidentemente, las corrientes que van a circular por aquí, van a ser 3 corrientes iguales en módulos. Es decir, que si cogemos una pinza amperimétrica y mediríamos 3 corrientes iguales. Esas 3 corrientes estarían desfasadas entre sí también 120 grados. Y sería la I sub R de la carga 1, la I sub S de la carga 1 y la I sub T de la carga 1. Bien. ¿Qué tensión tenemos entre este punto y este punto? Bien, pues vamos a tener 0. ¿Cómo calcular eso? Muy sencillo. Como yo sé la tensión que tengo aquí con respecto al neutro, sé la tensión que tengo aquí con respecto al neutro y sé la tensión que tengo aquí con respecto al neutro, que son estas 3 tensiones, lo único que tengo que hacer, lo único que tengo es 3 ramas. Fíjate, lo que tengo son 3 ramas. Esto sería el devanado, que actúa como generador, la impedancia, lo mismo aquí, la impedancia, y lo mismo aquí, el generador y la impedancia. Y ahí tendríamos el punto N' que quiero calcular, y aquí tendríamos el punto N. Me estoy quedando sin energía. Bien, silencio ahí. Entonces, ¿qué método aplico para calcular la tensión entre este punto y este punto? Vamos a aplicar Millman, ¿vale? Que ya te expliqué en una de las primeras clases. Si esto es Z1, 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 y esto es VR, VS, VT, pues la tensión Vn', sería VR partido por Z1 más VS partido por Z2 más VT partido de Z2, sí. Z1, 1 partido de Z1, 1 partido de Z1 y 1 partido de Z1. Bien, multiplicamos y dividimos arriba y abajo por Z1, con lo cual aquí me quedaría 3 y aquí me quedaría la suma de VR más VS más VT. Pues bien, si haces esta operación, sumas 230 raíz de 2, perdón, 230 argumento 0, 230 menos argumento menos 120, etcétera, etcétera, tal, te va a salir 0. Te va a salir 0, ¿vale? Porque la suma de tensiones de fase, la suma de las tensiones de fase,
en un sistema equilibrado va a ser siempre 0. Por lo tanto, este punto y este punto, como me salió 0, es que están al mismo potencial, ¿vale? Es evidente que si Z1 es distinto, es decir, que aquí tendríamos Z2 y aquí tendríamos Z3, esas impedancias son distintas, bueno, con que una sea distinta, vale, ¿eh? Si estas impedancias no son iguales, este punto N' no va a estar a la misma potencial que el punto N, ¿vale? Y tendríamos un sistema desequilibrado, ¿vale? Tendríamos un sistema desequilibrado. Bien. Imagínate que esto representa las cargas de un edificio. Un edificio, imagínate, de 14 viviendas, ¿vale? Entonces aquí tendríamos, en esta impedancia, tendríamos recogidas las cargas de 4 viviendas. Una vivienda representa una carga, una impedancia, otra en paralelo. Entonces aquí tendríamos una impedancia. Aquí tendríamos otra impedancia, ¿vale? Y aquí tendríamos otra impedancia. Serán 3 impedancias diferentes, porque cada vivienda tendrá una serie de electrodomésticos, una serie de consumos, y eso representa una carga diferente de otra vivienda, que a lo mejor pues marcharon de vacaciones y prácticamente el consumo es muy mínimo, tendríamos una impedancia grande. Entonces, ¿qué ocurre? Que a una vivienda no la podemos alimentar con corriente trifásica. Entonces lo que se hace es llevar el neutro hasta ahí. Entonces ya estamos condicionando en que la tensión en este punto va a ser el neutro. Es decir, que a la vivienda le va a llegar una fase, por ejemplo, a 4 viviendas le van a llegar la fase R y el neutro, ¿vale? A otras 4 viviendas le va a llegar la fase S y el neutro. Y a otras 4, ¿vale? 4 por 3, 12. Bueno, no sé si dije antes 14 vecinos, pero bueno. 4 por 3, 12 vecinos, imagínate, 12 viviendas. Si sumamos las corrientes IR1 y S1 y la corriente IT1, daría como resultante la corriente que circula por el neutro. Y esto es debido a que estas 3 corrientes no están equilibradas, es decir, no son iguales en módulo y tienen un desfase distinto de 120 grados entre sí. En cambio, si las 3 impedancias de la carga en estrella fuesen iguales, la suma de esas 3 corrientes sería 0 y no circularía corriente por el neutro. Y está claro que estamos alimentando con un sistema monofásico a cada una de las viviendas, ¿vale? Pero hay amigo, ¿qué pasaría si se rompe este hilo? Se abre. Hay por ahí un roedor, ¡pras!, y nos comió el cable y nos lo partió. O están haciendo por ahí una obra y atornillaron con un taladro y se partió este hilo. ¿Qué ocurrirá? Pues que ahora el punto N', que antes lo estamos condicionando al neutro, el punto N' ahora tendrá una tensión respecto al neutro. Imagínate en este diagrama que el punto N', pues no sé, está aquí, ¿vale? Está ahí. Claro, si el punto N' lo tenemos ahí, ¿qué va a ocurrir? Que la tensión que le va a llegar a la vivienda, al grupo de viviendas que representan la carga Z1, sería la tensión que hay entre R y N', entre R y N'. Y como estoy viendo, es un fasor de una longitud mayor. Es decir, que le estaría llegando más de 230 voltios. Entre S y N', entre S y N', le estaría llegando una tensión algo mayor de 230 voltios. Y entre T y N', pues aquí les estaría llegando una tensión menor de 230 voltios. Pero claro, ¿qué ocurriría? Que a este grupo de viviendas que le está llegando más de 230 voltios tendrán un problema y los electrodomésticos empezarán a cascar, ¿vale? Y tendremos un problema, que a lo mejor esta carga, la de la fase R,
pues quedó cao. Y tendríamos estas dos. Claro, esta de aquí también recibiría una sobretensión y habría que mirar a ver si también se cargaron los aparatos. Es decir, se produciría de forma escalonada averías en los receptores de esas viviendas, ¿vale? Cuando se rompe el hilo neutro, que es la avería más terrible, ¿sí? Bien, y volviendo a la carga equilibrada que teníamos antes, evidentemente en la carga siempre hablamos de tensión de fase y de tensión de línea, o tensión simple y tensión compuesta. La tensión simple o la tensión de fase es la tensión que tenemos en cada una de las impedancias de la carga. A esa la llamamos tensión de fase o tensión simple. Y la tensión que tengo entre las líneas, lo llamamos tensión de línea, VL. Bien, la tensión de línea, como dije antes, y la tensión de fase, en este caso en la estrella, siempre van a ser, en una carga en estrella, la tensión de línea siempre va a ser raíz de 3 veces la tensión de fase. Y además está la tensión de línea siempre adelantada 30 grados, o sea que aquí sería hacer esto, ¿vale? Si cogemos una tensión de línea, la multiplicamos, si cogemos una tensión de fase y la multiplicamos por raíz de 3, argumento 30, conseguiríamos la tensión de línea. VR por raíz de 3, 30, tendríamos VRS, siempre la secuencia de fase. Si cogemos VT por raíz de 3, 30, tendríamos VTR, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con las corrientes? Bien, la corriente que circula por la impedancia la llamamos corriente de fase y la corriente que circula por las líneas la llamamos corriente de línea, ¿sí? Aquí, como veis, la corriente de línea y la corriente que circula por la impedancia son iguales. Entonces, en una carga, esto sería para una carga en estrella, la corriente de línea y la corriente de fase son iguales, ¿vale? En una carga en estrella, ¿sí? Bien, y las potencias. Esta carga va a consumir una potencia activa, una potencia reactiva y, por consiguiente, una potencia total o potencia aparente. Bien, pues vamos a ver. La potencia en una carga trifásica, la potencia total, va a ser 3 veces la que se consuma en una fase, que sería pues la tensión de fase por la corriente de fase. La corriente que circula por aquí y por la tensión que tengamos aquí. La tensión que tenemos entre este punto y este punto, como hemos dicho que n', al estar la carga equilibrada, está al mismo potencial que n, pues la tensión que tenemos en cada impedancia será la tensión de fase de los generadores, ¿vale? Bien, pero también podemos calcular la potencia, con esta otra expresión, que sería 3 veces la tensión de fase al cuadrado partido por la z, ¿vale? La tensión en una impedancia al cuadrado partido por la z, esa sería la potencia total de esa impedancia. Multiplicamos por 3 y tendríamos la de todo, ¿vale? Bien, recuerda el triángulo de potencias, ¿vale? En una impedancia, pues tenemos una potencia total, una potencia activa y una potencia reactiva. Y aquí tenemos un ángulo, phi. Ese ángulo phi es el de esta carga. Esta carga va a tener un ángulo, un argumento, ¿vale? Imagínate una impedancia de 2 más 2j, si quieres ponerlo así, ¿vale? Esto sería 2 raíz de 2, argumento 45, ¿vale? Querría decir que este ángulo de aquí es de 45 grados.
2 serían los ohmios y 2 ohmios sería la bobina, la impedancia de la bobina que representa esa impedancia. Vale. Entonces, ¿cómo calculo la P? Bueno, pues la P sería la S por el coseno de ese ángulo. La S la sabemos, V de fase por I de fase. Entonces, la P la podemos poner igual que antes, 3 veces la V de fase por la I de fase y por el coseno de phi. Y lo mismo, si hacemos con la potencia reactiva, lo mismo, pero en vez de poner coseno, pondríamos seno. 3 veces V de fase, I de fase, seno de phi. Bien. Pero en corriente alterna, trifásica, trabajamos siempre con los valores de línea, ¿no? Yo vengo aquí y mido la tensión de línea. Vengo aquí con una pinza y mido la corriente por este hilo. Yo no tengo acceso a la carga, yo no tengo acceso a los devanados del motor, no puedo medir dentro del motor, ¿vale? Entonces lo cómodo es medir la corriente de línea, Entonces, ¿cómo poner las potencias en función de los valores de línea, la tensión de línea y la corriente de línea? Muy fácil. Con carga de estrella, en estrella, ¿qué decíamos? Decíamos que la tensión de línea era raíz de 3 veces la tensión de fase. Entonces, en vez de escribir la tensión de fase, pues podemos poner S3 V de línea partido de raíz de 3. Ahora, corriente de fase. En una estrella, la corriente por la impedancia y por la línea son iguales. Entonces, nada, corriente de línea. Y voy a quitar este raíz de 3. Lo que hago es multiplicar y dividir por raíz de 3. ¿Vale? Entonces, multiplico por raíz de 3 y divido por raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado, es decir, 3. 3 partido por 3, 1. O sea que me quedaría raíz de 3, V de línea y de línea. ¿Vale? Y esa sería la potencia aparente en función de los valores de la tensión de línea. Lo mismo, la P, que sería raíz de 3, V de línea y de línea, coseno de phi. La Q, la potencia reactiva, raíz de 3 veces, V de línea y de línea, seno de phi. Y así tenemos determinada la potencia trifásica en una carga conectada en estrella, ¿vale? Con esas expresiones. Veremos que si lo vamos a conectar en triángulo, la expresión va a ser la misma, ¿vale? Bien, pues vamos a ver con la carga en triángulo. Bien, en una carga en triángulo, las impedancias se conectan así, ¿vale? Entre la fase R y la S conectamos una impedancia, entre la S y la S conectamos otra, y entre la T y la R conectamos otra impedancia. Bien, entonces, hemos dicho que la tensión simple o tensión de fase en una carga es la tensión que tenemos en la impedancia. Y aquí estoy viendo que la tensión en esta impedancia coincide con la tensión de línea. Entonces, ya decimos que en una carga en triángulo, la tensión de línea en una carga en delta o triángulo es igual a la tensión de fase, ¿vale? Es igual. Pero las corrientes, la corriente que circula por aquí, es decir, por la línea, y su R, y su S, y su T, de la carga 2, de esta carga, no es igual que la corriente que circula de R a S, de S a T y de T a R, ¿vale? Pongo esos sentidos porque así es como se hace la secuencia RS, ST, TR, ¿vale? Y entonces, para calcular esta corriente, tendríamos que aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, TR. La ley de corrientes de Kirchhoff, que en este nudo, la suma de las corrientes que entran siempre es igual a la suma de las corrientes que salen. Con lo cual, en este nudo estoy viendo que entra I sub R
y la corriente ITR y sale RS, igual a la que sale RS. Si despejamos de ahí I sub R, pues sería RS menos la corriente ITR. Bien, y operaríamos aquí, haríamos esa diferencia. Previamente tendríamos que calcular la corriente de aquí. Sabemos la tensión de línea, sabemos la impedancia y calculamos la corriente. Lo mismo esta, calculamos la corriente, hacemos la resta y me va a salir un valor de I sub R. Bien, por no alargar el vídeo no voy a hacer estas operaciones y demás. Entonces, sí quiero que reflexiones sobre lo que va a ocurrir. Para que lo entiendas voy a dibujar, voy a hacerlo gráficamente, ¿vale? Y vamos a considerar que esta impedancia, la Z2, por hacerlo más sencillo, es una impedancia resistiva, por hacerlo más sencillo, ¿vale? O sea que esta impedancia va a tener un ángulo 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente IRS va a estar en fase con la tensión VRS, ¿vale? Esta tensión RS está en fase con I sub RS porque Z2 es una resistencia, ¿sí? Entonces la dibujaríamos aquí, ¿sí? Dibujaríamos aquí la corriente IRS. Y la corriente esta, I sub TR, lo mismo, estaría en fase con VTR, ¿vale? Y la dibujaríamos aquí. ITR. Y vamos a hacer la resta, ¿vale? Vamos a hacer la resta de esto. Entonces, que sería lo mismo que hacer menos ITR, ¿vale? Sumo esto más esto, ¿y qué obtengo? Obtengo una corriente así, que sería la suma, ¿eh? Y esta corriente que he pintado aquí, I sub R, está en fase con VR, ¿vale? Entonces, esto es lo más importante que quiero que veas, que si esta carga es resistiva, la corriente de línea I sub R va en fase con VR, ¿sí? Si esta carga fuera inductiva y tuviese un argumento de 30 grados, la corriente I sub R iría retrasada 30 grados respecto a VR. Es decir, siempre el ángulo de la carga siempre desfasa la tensión de fase, VR, por ejemplo, con I sub R, el ángulo de la carga. ¿Quedó claro? Importantísimo. Bien. Y lo que estoy viendo aquí es que I sub R es mayor que RS. Y se podría demostrar haciendo operaciones. Pero ya te voy a decir que la corriente de línea, en este caso I sub R, la corriente de línea, es raíz de 3 veces la corriente de fase, que sería RS, la corriente de fase. Y fíjate que la corriente de línea y la corriente de fase siempre van a estar desfasadas 30 grados. La corriente de línea siempre va a ir 30 grados retrasada. Entonces pondríamos aquí menos 30. ¿Vale? Es decir, es lo mismo que multiplicar la corriente de fase, la multiplicamos por raíz de 3, argumento menos 30, y nos daría la corriente de línea. ¿Vale? Así de fácil. La corriente de línea, I sub R, siempre retrasada 30 grados respecto a la corriente de fase, en este caso RS. Siempre, siempre.
Si observas, la tensión VRS estaba adelantada 30 grados respecto a VR. Y lo mismo ocurre con la corriente IRS, que adelanta 30 grados respecto a IR. Luego me doy cuenta que las dobles letras RS siempre adelantan 30 grados respecto a las letras simples, es decir, R. Bien, ¿carga equilibrada? Siempre, carga equilibrada, estamos con carga equilibrada, ¿vale? Y la potencia de la carga, bueno, pues exactamente igual que antes, la potencia sería 3 veces la tensión de fase por la corriente de fase, ¿vale? Pero si lo quisiéramos hacer en función de los valores de línea, evidentemente sería la tensión de fase y la tensión de línea son iguales. Entonces aquí pondríamos tensión de línea. Y la corriente de fase, ¿qué pasa? Pues sería la corriente de línea dividido de raíz de 3, ¿vale? La corriente de línea dividido de raíz de 3. Estamos poniendo en módulo, las potencias trabajamos con módulo, ¿vale? No ponemos 230 argumento tanto, siempre módulo, No lo tendría que haber puesto así, con rayitas, pero bueno, me entendéis, ¿vale? Y exactamente igual, racionalizando, que se dice así, multiplico y divido por raíz de 3, me quedaría raíz de 3, V de línea y de línea. O sea que da lo mismo que la carga esté en estrella, que esté en triángulo, que si tú coges, mides aquí la tensión, 400, mides aquí con una pinza amperimétrica, 10 amperios, vale, pues nada, haces la operación. La potencia total sería raíz de 3, 400, y por 10 amperios, bueno, pues nada, ya estoy cansado y tú seguro que estarás más. Esto es una breve descripción de la corriente alterna trifásica trabajando con cargas equilibradas, ¿vale? Con cargas equilibradas. No quiere decir esto que no podamos poner una carga monofásica. O sea, que si tienes que colocar una carga monofásica, siempre lo haremos ahí y al neutro, ¿vale? Siempre lo haremos ahí al neutro. Pero claro, no interesa sobrecargar una fase y las otras no. Entonces, siempre que coloquemos cargas monofásicas, siempre las tendremos que distribuir, distribuir en las diferentes fases. Al final, lo que vamos a conseguir, si colocamos otra impedancia ahí a otra fase y otra impedancia ahí a otra fase, lo que estamos haciendo, aunque estas impedancias sean distintas, lo que estamos haciendo es ni más ni menos que conectarlas en estrella, ¿vale? Pero ya digo que habría el peligro de que se rompa el hilo neutro y entonces esas cargas, que si se aparte aquí, estas cargas que están desequilibradas, son distintas, este punto ya no estaría al neutro, estaría a una tensión distinta y recibiría una sobretensión, alguna de ellas, y se rompería, lógicamente, y tendríamos una avería importante, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta aquí, esto es todo, ya estoy muy cansado y otro día más. Chao.